Este canal está hecho de malas decisiones. Este es simplemente una más. Me gustaría irme ya. ¡Cállate! Prefiero no quedarme. Demasiado frío. No, espera, déjalo así porque... No. Ya. Madre, qué susto. Mi madre se ha muerto, mi padre, mi hermano. ¿Dónde estoy metiendo? Su madre está lleno de chicos afuera enfadados. ¡Vamos! Joder, sale así con un cuchillo en la mano. ¿Me pueden hacer daño? Sí. Tengo miedo que no haya salida por ahí. Que me estoy metiendo donde no debería. Brasil lidera el consumo mundial de crack con más de 370.000 usuarios en sus ciudades principales. Sao Paulo, donde me encuentro ahora mismo, un poco por su tamaño y un poco por su posición geográfica, ya que se encuentra cerca de países productores de cocaína como Colombia, Bolivia, Perú, ha empezado a ser un epicentro del narcotráfico, liderado por el PCC. Os voy a hablar un poco más tarde de esta organización criminal. Y hoy, en este episodio, vamos a investigar Cracolandia, el supermercado de la droga a cielo abierto más grande de todo el país. Hablamos de más de 1.300 personas que todos los días venían justo en la calle donde me encuentro ahora mismo. La desmantelaron hace tan solo unos meses, en mayo de 2025. Ahora estoy grabando en el mes de noviembre. ¿Por qué no veis nadie? Pues porque los alcaldes han intentado combatir, obviamente, este fenómeno. Entonces van desmantelando las zonas donde se ponen los narcotraficantes y los consumidores de droga y ellos se van moviendo por todo el centro. Y es justo lo que voy a descubrir en este episodio. ¿Dónde están estas personas? ¿Cómo están organizadas? ¿Dónde utilizan esta sustancia? A ver si puedo hablar con ellos porque obviamente la barrera lingüística es enorme. Podéis ver detrás mío que hay una patrulla de la policía 24 horas controlando esta zona para que no la vuelvan a tomar. Sao Paulo es una megalópoli, la ciudad más grande de todo Brasil, la más grande de toda América y también la más grande de todo el hemisferio sur del planeta. Hablamos de 12 millones de personas. Os lo juro que si venís aquí y pilláis un hotel, por ejemplo, en el centro, yo estaba a la planta, creo, número 31, 32, un hotel de mierda, de hecho, vais a flipar con la cantidad de edificios. Es una burrada que no tiene ningún tipo de sentido. Es también una ciudad multiétnica. Hay muchísima influencia española, italiana. De hecho, curiosidad, su plato favorito es la pizza. Aquí comen pizza prácticamente todos los días, pero hacen algo brasileño. Le ponen ketchup encima. Sabéis que nosotros, los italianos, tenemos algunas así paranoias raras, que es no nata carbonara, no ketchup en la pizza, no piña en la pizza, madre mía. Café tiene que ser cortito. Bueno, toda esta chorrada que nos encantan, pues aquí se la pasan por y hacen bien. Cada uno que se coma la pizza como le gusta, a mí que me importa. Otro dato curioso, en 1959 votaron como concejal un rinoceronte. ¿Qué estoy diciendo? Sí, os lo juro, es una historia real. 100.000 personas. De hecho, ahora empiezo a ver que hay otras patrullas de policía. Como protesta votaron a un rinoceronte, entonces ganó las elecciones, obviamente. Luego no ejerció, ¿no?, de alcalde. No sé qué hicieron, pero bueno, pone ahí un rinoceronte, ¿qué va a hacer? Otro dato muy interesante es que la llama la capital de los helicópteros, porque hay tanto tráfico y los espacios son tan grandes que los millonarios aquí de la ciudad, para trabajar, para ir a sus reuniones, se mueven en helicópteros. Entonces no es raro mirar el cielo y ver un helicóptero. Me he enseñado unos puntos muy turbios que he visto con el Uber y me voy a meter ahí. Repito, problema de barrera lingüística, estoy totalmente solo, la ansiedad, como siempre, muy presente, pero espero que vaya todo bien. ¿Qué tengo que esperar? ¿Que me maten? Obviamente no. Chaleco antibala, siempre aquí presente conmigo. Tendré que utilizar en este video muchas veces la telecámara escondida, uno para no hacerlo enfadar y segundo porque quiero verlo desde bastante cerca y obviamente una cámara así como la que tengo en la mano
pues llama muchísimo la atención. Creo que como introducción hemos dicho las cosas más importantes. Tengo mucha información que os la voy a contar a lo largo del video. Vamos al lío. Hemos llegado a un punto bastante heavy. Ahora os enseño a estos chicos que aparte de ser drogadictos parecen criminales. ¿Dan comida? Uy. Hay caras bastante turbias alrededor. Y aquí todas estas personas, algunos simplemente no tienen dinero y otros sufren de drogadicción. Entonces, ¿por qué se llama Cracolandia? Bueno, bastante sencillo, ¿no? La primera parte de la palabra es la sustancia que utilizan y landia quiere decir tierra. Entonces, tierra del c***. No es en realidad un bar en concreto, es verdad que estaba antes en esa zona, pero es simplemente un término popular para describir esta epidemia del centro de Sao Paulo. ¿Y por qué justo se encuentra en el centro y no en la periferia? Bueno, hay tres razones principales. La primera es que la estación de luz era una zona desde hace muchísimos años de narcotráfico por culpa de los policías corruptos que permitían todo eso. Vemos que hay mucha policía militar, la verdad, por todo el centro. Esto me da un poquito más de tranquilidad. Segunda razón, para un segundo porque allá es una zona un poco turbia de prostitutas, entonces vamos así. Ya se puede. El segundo es que en los años 80 hubieron unos masacres horribles en las periferias. Todos los drogadictos buscaban como refugio, ¿no? Un lugar seguro en el centro de la ciudad. Y tercer punto, abolieron el psiquiátrico. Entonces miles de personas, obviamente con problemas mentales y problemas de adicción, de un día con el otro se encontraron en el medio de la calle. ¿Y qué van a hacer? Pues obviamente, pobrecito, la mayor parte de ellos continúan haciendo sus cositas que los deterioran. Aquí hay un montón de personas, creo que juegan o se intercambian algo. ¿Qué es un mercado? Tá vendendo aí, ó. De relojes. Você tá vendendo o quê? Quer comprar o quê? Eu vendo o relógio, quer comprar relógio? Não tem Ok. problema. No, pero yo no tengo dinero, era solo curiosidad. Muchas Olha a gracias. cara lá, ó. Ok, gracias. Gracias. Joder, más enfadón el abuelo que las personas que utilizan la sustancia. Solo estaba preguntando qué mercadillo era. Veo que se estaban intercambiando relojes, camisetas y cosas así. Y parecía un poco enfadado. Es un gran problema, la verdad. Esto de la barrera lingüística me está creando no pocas situaciones malas simplemente porque no nos entendemos. Yo le quiero preguntar qué se vende aquí y lo interpretan como algo malo. No sé, la verdad. Aquí empezamos a ver los primeros, pero esto no es nada. Más adelante vais a ver las condiciones. Bom dia. Eu vou esperar pra você chegar, não tá doendo nada. Dominique. Nada, não tá doendo nada. A polícia vai chegar, eu vou fazer o boletim, eu vou rastrear a guarda dela. Aquí estamos pasando por la calle de las prostitutas. No sé por qué están discutiendo. Acaba de pasar la policía, igual han tenido algún tipo de problema. Entonces hemos entendido que es Cracolandia, pero tenemos que entender un poquito la historia. La verdad es que se han hecho muchísimas operaciones policiales. Primera operación, por así decirlo, interesante es la operación llamada Dolor y Sufrimiento de 2012, en la cual, ¿qué manera utilizaban para desalojar a estas personas? Pues no lo hacían ni dormir ni descansar, probablemente lo dejaban medio sin comer y esto los agotaba completamente. Entonces se fueron de la calle donde se encontraban y se reversaron en las calles del centro. La segunda, 2017, 900 policías entran en Cracolandia y el alcalde, todo contento, dice: Cracolandia se acabó. Mentira. Unos meses después vuelve a crearse en la calle que hemos visto
al principio del video y como os conté, hace tan solo unos meses la desalojaron. Estas simples 3 operaciones os hacen entender un poquito cómo funciona Cracolandia. ¿Qué pasa? Que el PCC, que es el primer comando de la capital, la única organización criminal mafiosa que controla la ciudad de São Paulo, controla obviamente todo el narcotráfico, elige una calle donde se tienen que meter ahí todos los vendedores. Crean carpas, literalmente montan carpas y ahí empiezan a vender como locos. La cierran, la entrada y la salida, y ahí no entra ni policía, ni sanitarios, absolutamente nadie. Eso dura unos meses, unos años, dependiendo de la alcaldía. Los desalojan y luego vuelven después de unos meses. Entonces, supongo que ahora están todo reversado. Por ejemplo, lo vamos a ver allá, reversado en las calles, pero simplemente hay que dar un tiempo a esta organización para volver a organizarse. Veis aquí muchas personas que viven en la calle. Mira Sao Paulo, es increíble, es Nueva York prácticamente. Nueva York pero vieja. Son todos edificios que parecen ser por el brutalismo, no sé, de los años 60, 70, 80. Muchos de ellos en bastante mal estado. Entonces yo creo que pasarán simplemente unos meses y luego volverá a crearse una calle específica con el nombre de Cracolandia. Y aquí muchísimas otras personas que viven en situación de calle, ¿lo veis? Comiendo una buena pasta. Es brutal ver cómo está todo muy normalizado. Aquí hay unos jóvenes paseando y toda la calle está llena de estas personas aquí tiradas, bien organizadas. Ahí hay muchísimas otras. Y es así. Todo el centro de Sao Paulo es así. Mirad este chico, ahí está medio desmayado. Es como que tiene cosas bonitas. Ahora vemos aquí los Hare Krishna, aparecen bailando. Y aquí un tío que no sabe ni dónde está. ¿Lo veis? Qué bonito. Hare Krishna. Con los Hare Krishna, de una parte me dan curiosidad porque no sé absolutamente nada de ellos. Por otra parte, un poco de envidia porque los veo siempre así. Que no hacen parte de las personas que estamos hablando en este video. No es que se meten ahí a estar contentos siempre. Parece que llegan a un estado de paz constante, entonces se le queda esta sonrisa así, pum, bien pegada en la cara. Qué rabia me dan, me gustaría levantarme todos los días así de contento, pero bueno, ya soy muy afortunado. Hola. Hola, chao. Mira, hay una madre que pasea con su hija y al lado este desastre. Está todo sucio. Que están durmiendo así. Totalmente en el suelo. Mira qué tristeza. Hay obviamente personas de todas las etnias. Más del 30% vienen de países extranjeros o de las afueras de Sao Paulo. Familias con el mercadito de Navidad y sales afuera. Desastre. Desastre máximo. ¿Por qué estás hablando solo? Sí, hablo solo. ¿1 euro? ¿1 real? No tengo real. Sí tienes en la mochila. No tengo. ¿Tienes dólares? Tengo cigarrillo. Vamos. Mejor que real. Ella fuma. ¿Tú fumas? Buena. Toma. Chao, obrigado. Chao. No, tengo novia. Brasil, locura. Brasil es Brasil, São Paulo es São Paulo. Me gusta. Pero mucha gente en la calle, ¿eh? Bueno, porque ese es un sistema. Mucha droga. Eso sí, porque Brasil es uno de los países más grandes de los países latinoamericanos y tiene muchas fronteras. Toda la droga de Colombia, de Perú, de Bolivia. De Bolivia, de Paraguay, Uruguay, todo eso entra. ¿Por qué? Porque tiene mucho país vecino. No es suficiente, no da abasto la aseguranza. Claro. Y se cae aquí 1.000 kilos, porque ya entra 20.000. Entra siempre. Entra. Sí. Usted no es de aquí, no es Soy brasileño. de la Venezuela. Ah, Venezuela. Tengo que ir. Mira este chico pobre. Y todo así, ¿eh? Aquí una señora con su niño. Allá la policía, guardia civil. Y aquí el señor este. Qué desastre. Buenas. Buenas tardes. Salve bem, senhor, que eu já sou italiano. Ah, yo también soy italiano. De Udine. Hola. ¿Cómo estás? Bien.
Celebrito da Italia. Lebrito, de Lebrito. Padre da Italia. Ok. Mio padre si è morto già. Ah, È italiano. y ahora tú estás sola. Sì, sono solita. No, se ha casado conmigo. Ah, muy bien, felicidades. Es mi mujer, soy de Polonia. Perfecta. Aquí existía antes Cracolandia, que era el supermercado más grande de todo el país. Sì. ¿Por qué crees que pasa todo eso justo en San Paulo? No sé, no en Roma hay mucha droga, en Milán, pero aquí es... Mira, ver, droga existe en España mucho porque yo he usado mucha droga. Por supuesto. Hasta con Pablo Escobar. Pero que en este país es diferente. La droga de otro, no sé de dónde viene. Yo estoy en la calle porque mi madre se ha muerto y la mujer de mi padre tomó la casa nuestra. Es muy difícil. Claro. ¿Te ayuda el Estado o estáis abandonados? ¿Sabes nada? Y aquí mismo. Bueno, abandonada, pero claro, tienes aquí tú... No está abandonada, está casada desde hace un año. Claro, yo hablo del Estado. abandonados en la calle. No, no de ti. No comprendo español, yo lo comprendo. Yo sí entiendo español, no digas eso. He ido a Colombia, a Argentina, a México y a Uruguay. Vale. Sí. ¿Y has Yo visto me he este visto problema en en España, Italia. todos los estados? En verdad el problema está en todas partes, amigo. Y el mundo no va a cambiar. Y amén. Pero hay lugares donde es más... ¿Cómo? ¿Dónde va a cambiar el mundo? ¿Hay droga en España? ¿Hay droga en Italia? ¿Y por qué se meten con Brasil? Porque es la capital donde hay ¿Pero más... por qué se meten? Ahora que está hablando conmigo, es mi turno. Cállate. Porque es el estado con más utilizo de... Quienes nos ayudan son los italianos, no los brasileños que nos ayudan en la calle. Son de Europa. Ah, ellos ayudaron. Ayudan, sí. ¿Por qué crees que se... La donación aquí es con el dinero de Sí, ellos. está bien, disculpa. Es el dinero de ellos el que nos da esto para comer. Cállate. ¿Por qué tu mujer se enfada conmigo? ¿No le gusta la pregunta o...? Yo me enfado con él. No, digo ella, ¿por qué se enfada conmigo? Porque estoy agradecida de estar en Brasil. No, a mí me encanta Brasil, amo Brasil, pero hay que hablar de los problemas Hablan para... conmigo. Sí. ¿No quieres hablar con él? Habla con él. ¿Quieres hablar con mi mujer entonces? Claro. Quiere defender lo suyo, está bien. Yo hablo de esto porque aquí es un problema mucho más importante que en otro país. La droga está donde sea. Hasta en Suiza hay droga. A mí no me importa. ¿A qué me importa lo que yo haga, lo que yo diga, que sea? Vale. ¿Qué voy a hacer si yo viví 20 años en España? Mi madre se ha muerto, mi padre, mi hermano en Europa. ¿Y yo voy a hacer o qué aquí? Si la mujer de mi padre le quitó todo. Robado todo. ¿Y para mí qué? Nada. ¿Utiliza alguna sustancia también para no sufrir? Nosotros no usamos... Yo uso... Esa droga no nos pertenece, amigo. Claro. ¿Utilizáis la droga también para no sufrir, para no pensar en estas Sí, cosas que están sobre pasando? eso, sobre eso. Sí, sí. Para tener momentos de tranquilidad. Para mí, sí, que soy una mujer de mayoridad. Yo soy una mujer que tengo 51 años. No soy una jovencita que está ahí dando el rabo por nada, por el culo, por lo que sea. Ay, qué odio. Esta es mía, pero te la regalo. No, es tuya. Toma, tranquila, yo compro otra. No te preocupes, no te preocupes. Toma, así Yo tenés más. quiero uno de este. ¿Qué es? ¿Gin? Esto es coroche. Ah, cachaza. Algo. Cachaza. Licor de aquí, brasileño, muy bueno. Él nos da dinero porque... Muy bueno. Le damos un cigarrillo a tu mujer. Ah, no hacía falta. ¿Tú fumas? Duas carteiras. Toma, amigo. Ok. ¿Tú fumas también? No. Bueno, otro para tu mujer. Para mí. Es que mi mujer no fuma. No fuma, muy bien, una persona sana. Eso es. Bueno, sana, no sé si es la palabra adecuada. No sé, porque alterna momentos de como simpatía y tranquilidad, un poquito de enfado. La mujer, su esposa, estaba un poquito intensa. Y bueno, hemos visto que, como siempre pasa, hay detrás historias muy tristes, de mucha soledad, abusos, injusticias. Terrible. ¿Cómo te sientes cuando te despiertas por la mañana? ¿Estás triste o estás contenta? Muy triste. ¿Sí? ¿Todos los días? Sí, sobre mis padres. Y además utilizar droga no ayuda porque te da muchísima más tristeza cuando pasa el efecto, ¿no? Sobre mi familia. ¿Te da tristeza? Es normal, has tenido una vida muy dura. Es peligroso para una mujer como tú vivir Sí, es en las verdad. calles. Sí, siempre yo estoy pasando por la vida.
Mal. Con la peor. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Me ayudas comprando un corote para mí? Un sol. ¿Una sola? El borrachín. Bueno, estos dos. Obrigado. Nada, amigo, todo bien, todo bien. Calma, menino, que Todo bien. Hola. Para mi mujer. Hermano, Ah, ¿qué qué tal? amiga ¿Todo que- bien? A tope. Cállate, muchacho. Es mi amigo, es mi amigo. Gracias, Ahí va. saludo para Colombia. Te dejo tranquila con tu esposa a disfrutar esta bebida. ¿Me puedo mover por aquí tranquilo? Ella ¿Me pueden... quiere- Sí, lo puedes mover tranquilo, pero ten cuidado. Sí, me pueden hacer daño. Sí. Estoy atento, ¿ok? Escucha, lo Mucho siento atento. mucho, por todo lo que te ha pasado. Espero Aquí que se me mejore. robaron aquí mochila, ropa, todo. Pero cuidado. Ok, tendré cuidado. Muchas gracias, Mucha suerte. Amén, mucha suerte. Amén. Chao, guapa. Chao. Chao. Gracias. Chao. Aquí hay un chico con pelo platino y bañador. ¿Ves? Este, por ejemplo, es la clásica persona que probablemente no está en esta situación porque ha abusado de droga. Detrás hay un trastorno mental importante que se suma a la drogadicción. Entonces se crea un cóctel devastador. Una pena, porque hay zonas de Sao Paulo, mirad esta, muy bonita. Mirad qué catedral, imponente, maravillosa. Pero afuera, vamos, lo podéis ver desde las imágenes. No creo que se hace falta decir mucho más. Aquí una señora que come tranquila y al lado un chico así desnudo. ¿Qué tal, amigo? Aquí hay dos seguratas que controlan una especie de edificio abandonado, por lo que veo. No sé. Muy duro, muy duro. Es que ahí hay muchísimos más. Cruzamos la calle porque estamos enfrente del Parque de los Horrores. Entiendo las críticas y si son constructivas siempre están bien. Hola, qué guapa las gafas, muy bonita. Entiendo las críticas, no, tío, dale de comer, dale de esto, dame lo otro. Yo voy ahí, sé que la mayor parte son fumadores. No creo que un cigarrillo más, uno menos, le va a destrozar la salud. Esta es la verdad. Y si le apetece tomarse un poquito de alcohol, pues le damos eso. ¿Qué quiere que le diga? No, tú te comes ahora un plátano, cereales sin azúcar y un poquito de leche de avena porque la lactosa te puede dar un poquito de problema al estómago. No hagamos siempre las personas que viven, ¿no?, en un mundo ideal de dibujos animados. Esta es la vida real, chicos. Esta gente es eso lo que quiere, o por lo menos no es lo que quiere, pero es lo que están acostumbrados. Yo estoy caminando aquí, está literalmente petado de estas personas por todos lados. Entonces, yo voy ahí y le regalo pues lo que le apetece y ya está. No estamos aquí para salvar la salud de nadie porque es literalmente imposible. De hecho, os quiero contar una historia. Ayer estaba en una favela. De hecho, es un episodio yo creo muy interesante porque termina en una fiesta ilegal y la persona que me hace el tour es una persona que viene de una familia muy humilde, un influencer, tiene 8 hermanos y uno de ellos se ha metido en la droga y le ha hecho como clic la cabeza. Y ahora, pobrecito, deambula, camina por las calles de Sao Paulo sin reconocer a su propio hermano. ¿Por qué os cuento todo eso? Porque él, siendo su familia, ha intentado muchísimas veces ayudarlo, pero resulta totalmente imposible. Entonces, pensar que viene una persona como yo a hacer un reportaje que puede durar algunas horas. Buen día. Unas horas y le salva la vida a las personas, lo siento mucho, pero no es real y no es posible. Es algo que me encantaría poder hacer, pues, por supuesto. Me encantaría... Uy. Uy. Calmo. No. Shh. Relax. Cálmate. El perrito es un poco agresivo, pero te tienes que quedar ahí firme, relax, cállate, lo miras en los ojos y todo bien. Y si no, te arranca un dedo. Por suerte, esta vez ha funcionado. ¡Uy! ¡Me muerde! Es muy agresivo. ¿Es tu perro? ¿Pero es tu perro? No. Calma.
¡Oh! ¡Vamos! Ok, obrigado. ¿Me ha mordido? ¿Me mordió? ¿No me mordió? Uy, me ha mordido, sí. No pasa nada. Gracias, obrigado, amigo. Todo bien, todo bien. Ok. Ok, todo bien. Chao. Su madre me ha atacado. La técnica de mirar fijo no ha funcionado. A ver. Mirad aquí. Hijos de p. Bueno, hijos de p son perros. Si vas ahí y te ven como una amenaza, normal que atacan. Es como inculpar a un tiburón de comerte un brazo. Son animales. ¿Qué hay que hacer? Primera vez que me atacan un grupo de perros. Estaba ya listo con el spray de pimienta, pero no le quería hacer daño, la verdad. Por suerte ha llegado el dueño y se ha relajado. Es que, chico, o así o me arrancan un gemelo. Su madre. Bueno, vamos a la próxima etapa. Estoy sudando muchísimo. Son 30 grados y como siempre llevo mi buen chalequito que me puede salvar de algunas sorpresas, pero no de los perros, por lo que veo. Let's go. Ahora tengo que tener cuidado porque siguen allá los perros y parece que no le caigo muy bien. Joder. Hacemos 40 metros y llegamos a esta calle desastrosa y terrible tanto cuanto la primera. Buenas tardes. Se notaba, este chico, que aparte de ser o peruano o boliviano por sus características de rostro, creo que sufre más de alcoholismo. La cara muy roja, hinchada, los ojos también, que parece un pez globo. El alcohol muchas veces pensamos, os voy enseñando esta zona mientras hablo, muy mierda esta zona, guardamos la cámara, pensamos que es algo divertido para socializar y bueno, en pequeñas cantidades lo es, pero en grandes cantidades es una de las peores drogas. Te quedas, vamos, totalmente loco. Aquí estamos en una especie de parquecito. Hay algunos niños allá jugando, ahora me acerco. No sé si estáis flipando cuanto yo, espero que sí, espero que se pueda transmitir lo que estoy viendo porque es mega heavy. Y no me dan mucho miedo en realidad las personas que utilizan la sustancia porque normalmente no tienen fuerza para hacer nada. Pero hay muchos otros tatuados que se nota que no son drogadictos. O si lo son en pequeña cantidad. Están aquí en estas zonas para suministrar la sustancia a esta persona. Mirad aquí que hacen una salchicha, una carne, aquí hay un partido. No sé cuál es. Huele muy bien, ¿eh? Espectacular. Es como una parrillada. Vamos, que no quiero molestar, en realidad no me importa nada de la parrillada, es solo para que parezca que estoy aquí de turista. Aquí juegan a paddle. Un paddle pero sin ventana, un mini tenis. Tac, tac. Sí, gracias. Uy, qué bien. Mira. ¿YouTube? Sí. Estoy enseñando Sao Paulo. Ahora va. ¿Cómo no? Va. No. Haz una patatita, entrado. Necesito agua porque estoy totalmente deshidratado. Qué bonito jugar aquí con tu hijo de 10 años y al lado basura, un tío medio muerto desmayado, otro ahí, otro allá, gente que mira muy mal. Yo digo, con todos los parques que hay en Sao Paulo, igual se puede elegir otra zona. Bueno, como siempre, intentamos ser super partes, no juzgar demasiado, simplemente enseñar. Buenas tardes. He vuelto a poner la cámara escondida porque ahora vamos a una zona un poquito heavy, con mucha gente. Entonces, mejor llamar la atención el menos posible. Huele fatal. Aquí es un aguador.
Sí, es como una fiesta en el centro. Tiene tamburos, hay gente drogada, hay gente bebida, niños, con mucha alegría. Aquí hay unos señores, hola, con carritos y mirad esta parte. Todos durmiendo así en la... Aquí unos teléfonos robados, durmiendo, bebiendo. Mira este chico, aquí, durmiendo. Y todo así. Lo que sí que es muy bonito son todos estos murales en la ciudad de Sao Paulo. Mirad allá, la torrecita esta azul. Uy. Creo que me ha insultado, no estoy muy seguro. Bueno, da igual. Os estaba diciendo, ¿la veis la torre allá azul con la luz parpadeante? A ver. Son cámaras que pone el Estado y controlan 24 horas las calles. Bueno, aquí otra zona bastante heavy. Os hablé de los helicópteros. Uno ahí. Y es civil. No pone nada de policía. Uno de los 400 helicópteros que os comentaba al principio del video de nuestros amigos millonarios. Aquí hay una pequeña venta de fruta. Buenas tardes. Hola. ¿Veis? Pequeña tienda de campaña. Buenas tardes. Hola. Si saludas y sigues sin tocar demasiado los la mayoría de las veces no pasa nada. Aquí hay un montón de cosas, no sé qué son, como lámpara LED. Probablemente la han robado en algún lado y los venden. Una bicicleta a motor. Obviamente todo el tema de homologaciones, matrícula, sí, tendrán sus cosas, pero no es nada comparado a lo que tenemos en España. Tienda de campaña, hay una persona dentro. Algunos tienen tienda de campaña, otros se apañan así con algunas mantitas. Esto es probablemente lo que cogen de este mercado. ¿Lo veis? Lo que se queda. Por la noche pillan la verdura en mejor estado o la cocinan, ¿no? ¿Veis? Todo lleno. Buen día. Bueno, buenas noches, tiene razón. Me ha dicho buen día, que no sé qué, no he entendido, pero probablemente me ha dicho, ¿qué coño dice buen día? Que son las 7 de la tarde. Hay un tío meando, estoy intentando de alguna manera cruzar aquí, pero es prácticamente imposible, no entiendo, me estoy perdiendo 70 veces. Opa. Que no se engañe la luz que veis, porque he puesto la cámara nocturna. Es muy oscuro. Este edificio tan bonito que veis aquí esconde un secreto para quien está detrás de la pantalla, un olor terrible. Supongo que es el mercado de pescado y huele totalmente a podrido. Aquí podemos ver la policía militar parada haciendo su función y nosotros nos dirigimos, ya es prácticamente noche, 7 de la tarde, a nuestra penúltima parada. Terminamos, como os dije, en la estación de luz, pero antes me había enseñado otro punto bastante interesante, un poquito más tétrica toda la situación aquí, porque veis las calles son vacías, aparte este tráfico inmenso que nunca abandona Sao Paulo, pero allá no hay literalmente nadie. ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos, vamos a ver qué tal. Hay un chico ahí que se está rascando el culo. Está como convulsionando. Se ha sacado una bolsa de plástico de la parte trasera. Creo que está teniendo algún tipo de alucinación. Si 1.300 personas acudían todos los días en esa calle que os enseñé al principio, estas mismas personas no es que han desaparecido como estamos viendo en ese video. Entonces, 1.300 personas pueden parecer pocas, pero así tiradas por todo el centro, pues hace que cada metro... Turbio aquí, turbio. Mira. Joder. Su madre, qué susto. Han tirado un fuego artificial justo ahí. Estás en alerta constante, cualquier cosa... te cagas. Te cagas mal. Aquí hay que utilizar la cabeza de verdad. Hay todo un grupo de chabolas debajo de esta autovía. Tengo miedo que no haya salida por ahí,
y entonces me estoy metiendo donde no debería. Este canal está hecho de malas decisiones. Este es simplemente una más. Hay este chico un poco alterado a la entrada. Ok. Permiso. ¿Dónde me estoy metiendo? Su madre, está lleno de chicos afuera enfadados. Hola. Quiero estar poco porque no... Ok. Buenas noches. Hola, hola. Aquí mirando la televisión. Bueno, bien aquí, es cómodo. Con el aire, todo bien. Ok. Aquí una pequeña cocina, un armario. No, bueno, el armario... Bueno, un poquito por ahí. Aquí hay simplicidad. ¿Quién es esta mujer preciosa? Aquella ya... ¿Tu figlia? No. Ah, una famosa. No. Una foto ahí. Tiene una foto ahí de una chica. Bueno, es literalmente, bueno, una especie de chabola. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. Ok, gracias. Gracias, muy amable. Ok, bien. ¿Podemos? Buenas noches. Hola. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Puedo preguntar? ¿Te has caído con la moto? Uy, ¿y cuándo te lo quitan? El mes que viene. ¿El mes que viene? Bien. ¿Puedes caminar bien? Sí. Uso silla de ruedas. Vale. ¿Entiendes? Nosotros somos personas simples. Escucha, aquí pasamos ya a mi casa. ¿Veis qué bonita la lucecita aquí? Bueno, se han organizado, la verdad que muy bien. Permiso. Ah, ¿vendéis esto al mercado? Condimento. Bueno, muy bien organizado, ¿eh? Aquí hay un perrito, ya está con los perros por hoy que ya me han atacado. Ok, permiso. ¿Esto, otra comida? Todo condimento. Ok, ¿pero tú la vendes o es para comer? Para vender. Ok, para vender, para trabajo. Y luego hay otra casa arriba. No te quiero hacer fatigar, ¿eh? Pobrecito, le salen... se ha caído, supongo, con la moto y le salen unos hierros de... Esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? Y abajo trabajo. Pero es la casa más bonita de aquí, ¿eh? La has hecha tú con tus manos. La has construida tú. Yo, mi mujer y mi padre. Hola, hola, ¿qué tal? Pues, felicidades porque es maravillosa, de verdad. De afuera no parece, pero dentro muy bien. Tiene un pequeño sofá, una zona aquí y aquí un balconcito con la lucecita de Navidad que se ve ahí afuera. Vale, ok, vamos. Gracias, obrigado, obrigado. Pero no quedarme demasiado aquí porque hay chicos afuera que no sé. Ok, hola. Sí. Familia humilde, ¿no? Humilde, claro. ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuántas personas? Aquí la familia es grande. Familia grande. La familia grande no, es enorme aquí. Me gustaría irme ya. Onda bene. ¿Esto qué? ¿Tú vendes? ¿Tienda? Estaba vendiendo, pero paré. Muy bien. Estaba vendiendo, pero paré. ¿Es seguro aquí para los niños? Entra ahí. Puedes entrar. Gracias. Aquí es mi casita. Entra aquí. Espera. ¿Puedes entrar? Sí. ¿Puedes entrar? Espera un segundo, Douglas, ya voy a atenderte. No, espera, déjalo así porque... Sí, para mi seguridad, no te preocupes. Puedes estar tranquilo. Es que yo no soy de aquí, entonces tengo que estar un poquito tranquilo, ¿sabes? Por suerte, cada día relleno mi carrito de comida. Tengo mi gatita aquí, mira, puedes venir, no tienes que tener miedo. Uy. Aquí, esta es mi casa. María Benedita Pereira de Sousa, mi casita. Vivo debajo del viaducto. Muchas cosas tienes. Estoy loca por poder encontrar a mi familia, para poder irme. Quiero irme, no estoy logrando encontrar a mi familia de ninguna manera. Ves con Dios, ves con Dios, gracias. Espera un poco, que ya voy, espera ahí. Mucha suerte. Vale. Hola. Vale, yo tengo que seguir. Espera ahí. Pero ahí, ok. Bueno, hemos salido. Ya estoy en una parte más abierta, es mucho más tranquilo. Pero ahí hay un señor súper enfadado con los niños. Yo me tengo que ir. Tengo que ir a casa. ¿Ah? Tengo que ir a casa a comer. Espera ahí. Te saludo, ¿ok? No sé por qué.
No, tengo que ir ya. Lo siento. Sí, me tengo que ir. Gracias. Me tengo que ir. Voy. Señor, venga al Dios. Muchas gracias. Me escondeu. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Bueno, vámonos ya porque el tío se está volviendo loco. Venga, sin miedo, dice. Beh, su puta madre, sin miedo. Con el toxicómano ahí gritándome. Bueno. Uf. Venga, vámonos. Señor, ve con Dios. Sí. Dios te bendiga. Obrigado. Let's go. Última parada. Wow. No me gusta entrar solo en zonas cerradas porque te pueden cerrar la puerta y tú qué sabes quién viene. Igual avisa, mira, hay un tío aquí, vienen 4 o 5. Ok. Estamos bien. Esto es lo importante. Y terminamos donde todo empezó. Estación Luz. Terrible olor a excrementos humanos. Y aquí hay personas que están disfrutando de un partido. Porque hoy en todos los bares que he podido ver, había personas bebiendo y estoy viendo un partido. No sé bien en realidad aquí por dónde moverme. Vamos a ver lo que encontramos. Como siempre no hay guión. La vida real es nuestro guión, aparte las informaciones que os doy al principio, que es así que me la tengo que estudiar un poquito. Allá, tienda de campañas, ahí un cubo de basura con una persona, otro ahí loco en el medio, ¿lo veis? De la autopista pasa la policía, le da absolutamente igual. Sí, acabo de pasar por una zona de barecitos de prostitutas y gente poco amable. ¿Qué es eso? No entiendo si termina aquí, si su madre. Salimos de acá. No hay salida ahí. Pensé que era un vagabundo que iba a pasar por ahí. Joder, sale así con un cuchillo en la mano, haciendo pum. Yo diría que podemos terminar aquí el episodio de hoy. Pensaba salir y vivir situaciones adrenalínicas. Yo personalmente me he pasado juego conmigo mismo porque me he cagado en muchas situaciones y ahora tampoco me siento muy cómodo. Bueno, espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio. Ahora tengo que estar 2 horas en observación, me han puesto una vena, me han pinchado literalmente 7 veces en 1 hora. 2 aquí, una aquí de antitetánica, esta repito si me pasa algo, una inframuscular en la pierna y una en cada glúteo. La próxima vez a los perros les reviento la cara, de verdad, porque pensaba que era así una estupidez y en realidad la rabia es una enfermedad mortal que puede ser muy grave. Terminamos aquí el video. Tienes que estar 2 horas en observación. Bueno, voy a sobrevivir. Espero que os haya gustado, a mí muy poco. Nos vemos en el próximo episodio.